¿Cuántos creen que mañana nos va a hablar? Amén. Amén. Hermanos, Dios nos habla y tiene sus maneras de hablarnos. Y la mejor manera de poder escuchar su voz es a través de su palabra. Amén. Amén. Así que, hermanitos, voy a invitarles a que abran sus Biblias sentaditos en Primera de Corintios. Del capítulo 1, vamos a leerlo hasta el versículo 9. Respondemos con un amén si lo encontramos. ¿En serio lo tenemos, hermanos? Amén. Bien. Eso quiere decir que estamos activos. Amén. Amén. Vamos a leer un versículo ustedes. Dice salutación. Primera de Corintios. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Hermanitos, antes que vamos a tratar de entender el texto en sí, vamos a respetar las comas, los puntos, para poder ya desde ahora ir entendiendo. ¿Amén? Amén. Amén. Continúa, hermanito, el versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todo lo que se cualquier lugar y con el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. De tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos hablas y en esta mañana tú tienes preparado algo para nosotros. Queremos escuchar tu voz, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor. Abre nuestro entendimiento, Padre, para poder oír, Señor, tu voz. Que nada interrumpe el mensaje de tu palabra, Señor. Recordando siempre, Padre, que es el mensaje, no el mensajero, sino tu palabra, tu mensaje, Señor. Te damos gracias en esta mañana, Señor. Toma el control, Señor, de esta segunda parte, Señor. Toma el control de esta reunión. Toma el control de tu palabra y que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe a toda verdad. Amén. Amén. Amén, hermanos. Disculpen. Amén. Hermanos, nuestro hermano, la semana pasada, nuestro hermano Michel hablaba de una de las cartas de Pablo, nuestro hermano Pers igual, y hoy también nos toca hablar de una carta de Pablo.
para una iglesia en especial. Y en esta mañana, también para nuestra iglesia. Amén. Amén. Hermanos Corintios, vamos a hacer una pequeña introducción del contexto histórico de Corintios. Era una ciudad muy rica, muy próspera. Era una ciudad portuaria, donde los barcos que trasladaban mercadería tenían que hacer esa parada, ¿no? Era un istmo donde producía mucho trabajo, y al haber trabajo pues había mucha economía. Pero también Corintios era un pueblo donde había mucha maldad, mucha perversidad. Tanto así que cuando los marineros llegaban a esta ciudad, tanto así que cuando llegaban a este lugar, decían este famoso dicho: vamos a corintiar. ¿Qué se le viene a la mente cuando decimos vamos a corintiar? A ver, como cuando estamos en Soya, vamos a dar premios. ¿Qué se nos viene a la mente? Cuando estas personas llegaban a este puerto, decían vamos a corintiar. ¿Saben qué estaban diciendo? Vamos a pecar, vamos a fornicar, vamos a adulterar, porque así era esta ciudad, así de depravada estaba esta ciudad. Muchos comentaristas dicen que Romanos, cuando escribió Pablo Romanos, se basa en esto, de la depravación humana, ¿no? Entonces, así se encontraba Corintios, así era la iglesia de Corintios. Y también vemos en Hechos, en capítulo 18 de los Hechos, que Pablo, en su segundo viaje, funda esta iglesia, la iglesia de Corintios. Y se quedó ahí por un lapso de 1 año y medio, 18 meses en Corintios, ¿no? Pasado el tiempo, estos hermanos corintios, escriben una carta a Pablo. Escriben una carta a Pablo diciendo: Pablo, ¿sabes qué? Tenemos problemas. Estamos pasando muchas dificultades. Estamos pasando esto y esto y esto. Y es ahí donde nace esta carta a los Corintios. La primera carta a los Corintios. Y la pregunta en esta mañana, hermanos, es: así como la iglesia de Corintios afrontaba problemas, la iglesia hoy en día tendrá problemas. ¿O somos una iglesia santa donde nadie peca, donde nadie murmura? Somos una iglesia donde, bueno, ya todos tenemos amigas, somos como ángeles. ¿Qué creen, hermanos? ¿Qué opinamos? ¿Nos semejaremos en algo a esta iglesia de Corintios? Y la respuesta, hermanos, es sí. Vemos en las noticias los problemas que están afrontando las iglesias hoy en día. No voy yendo muy lejos, vemos esta disputa entre iglesias: que mi iglesia es mejor, que en mi iglesia hay santidad, que en mi iglesia hay esto y en mi iglesia hay esto, y vemos estos problemas en nuestras iglesias. Yo no sé cuántos aquí en alguna vez han tenido la oportunidad de hablar a alguien de Cristo. ¿Alguien ha podido compartir a Cristo? Creo que sí, ¿no? ¿Cuál sería su respuesta si esta persona le dijera: está bien,
le escuché y le preguntara a usted, ¿por qué motivos yo tendría que ir a Jesús vivo? Yo no sé cuál sería su respuesta, pero muchas veces nos han dicho sí. He escuchado la palabra, pero ¿qué hay en su iglesia? ¿Qué puedo encontrar ahí que no puedo encontrar aquí, en el mundo o en la situación donde me encuentro? Bueno, espero que al final de la prédica, hermanos, no se me duerman para que podamos responder a estas preguntas. Hermanos, somos una iglesia compuesta por humanos con fallas, con debilidades. Muchas veces hemos dañado o nos han dañado. ¿O no? Amén, ¿verdad? Muchas veces ha pasado eso porque aún somos humanos, somos carne, tenemos debilidades. Hermanos, la misma carta que escribió Pablo, sabemos que fue para una iglesia específica que es Corintios, pero esta misma carta nos escribe a nosotros. El autor es Pablo y quiere responder estas preguntas. ¿Qué preguntas? Lo que estaba pasando en esta iglesia, primero había divisiones. Y estas divisiones decían, ¿no? Tenían como que, yo soy de Apolo. Eso lo vamos a ver más adelante en el otro tema, pero vamos a hacer una pequeña introducción. Otros decían, yo soy de Pablo, ¿no? Yo soy de Jesús, yo soy de Pedro. Y estaban divididos cuando Dios había llamado a la unidad. Estaban perdiendo, ¿qué? Su esencia. Estaban perdiendo su identidad. Es como ahora dijeron, ¿no? Yo soy el hermano Miguel, yo soy el hermano Julio, no, yo soy de Michelle, ¿no? Algo así. Otro problema que estaba pasando en Corintios era la inmoralidad. Había incesto, había fornicación. También lo vamos a ver más adelante. Pleitos legales, hermanos. Denuncias, demandas entre hermanos. ¡Wow! ¡Qué fuerte!, ¿no? Egoísmo, desorden. Y podemos seguir con más. Por lo cual, hermanos, Pablo aborda estos problemas y va a hacer un llamado a la iglesia. El mismo llamado que él hace en ese tiempo, hace ahora. Si hemos creído que Dios habla, hermanos, al comienzo y todo dijimos amén, es que Dios también nos dice lo mismo ahora. El llamado que va a hacer Pablo es a centrarse en Cristo y vivir en santidad y unidad. Esto es lo que va a abordar Pablo. Entonces el propósito de esta carta es recordarles quiénes eran, quiénes son en esta iglesia. Es por eso que hemos titulado el sermón esta mañana: ¿por qué fuiste llamado y para qué fuiste llamado? No sé si todavía podemos responder, y si lo podemos responder, todavía no lo empecemos. Luego daremos un examen y ahí vamos a responder. Amén. ¿Cómo se llama el título? ¿Por quién fuiste llamado y para quién fuiste llamado? Solamente dos, hermanos. ¿Qué pasó con los varones? A ver, una vez más, hermano, ¿cómo está titulado? ¿Por qué fuiste llamado y para quién fuiste llamado? Amén. ¿Por quién fuimos llamados y para qué fuimos llamados? Y
La saludación o salutación comienza así. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo está mostrando su credencial. Pablo está diciendo, hermanos de Corintios, yo soy Pablo, apóstol de Jesucristo. Pero no lo hace para enaltecerse, sino lo hace en humildad, porque está reconociendo que por quién, si es que me siguen, dice, a ser apóstol de Jesucristo, ¿por quién? Por mi esfuerzo, dice, ¿verdad? Por la voluntad de Dios. O sea que mi Biblia está mal, hermanos. Dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad De Dios. ¿Quién llamó a Pablo? ¿Por quién Pablo era llamado a ser apóstol? Por Dios. Entonces Pablo, con ese credencial, dice, bueno hermanos, yo soy Pablo, soy apóstol, no por mérito propio, no por mi esfuerzo, sino por la voluntad de Dios. Esto a Pablo le da cierta autoridad para poder corregir y poder dirigirse a ellos. Y el hermano Sóstenes, bueno, Sóstenes hay muchos comentaristas, algunos dicen que era un principal de la sinagoga que se había convertido y que estaba acompañando a Pablo, y que Pablo pues al escribir la carta, él era el que iba hablando y Sóstenes pues iba redactando, escribiendo, ¿no? El versículo 2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Algo muy importante en el versículo 2 también. Si Pablo fundó la iglesia en Corintios, ¿por qué no dice la iglesia de Pablo? ¿Qué es lo que dice ahí? La iglesia de Dios. La iglesia de Cristo, la iglesia de Dios que está en Corintios. Hermanos, ¿cuántos creemos que es la iglesia de Dios? Amén. Que Jesús vive en la iglesia de Cristo. Amén. Somos iglesia de Cristo. Amén. Somos llamados por Él. Amén. Amén. Y es más, dice a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todo lo que en cualquier lugar invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Hermanos, a la iglesia de Dios que está en Corintios, a los santificados. Hemos llevado doctrina 1, ¿verdad? Creo que la mayoría hemos llevado doctrina 1, algunos 2 y algunos 3. Acá dice santificados. Alguien que pueda describir, alguien que pueda describir qué es santificado, qué es ser santo. Somos santificados por Cristo. En otras palabras, son llamados a ser santos, apartados, separados. ¿De qué? Del pecado. Amén, del pecado. Entonces, hermanos, si nosotros hace un momento respondimos que la iglesia, Jesús vive, en la iglesia de Cristo, nosotros somos la iglesia de Cristo, somos llamados ¿a qué? A ser santificados, a ser santos, a ser separados para Cristo, apartados para Cristo, apartados del pecado. Y este llamado, hermanos, no es de un hombre. Este llamado es de Dios. Volviendo al versículo 1, dice Pablo, llamado a ser apóstol por la voluntad de Dios. Dios es el quien llama. Dios es el quien ya nos escogió desde antes de la fundación
del mundo. Dios nos predestinó. En los planes de Dios ya estaba que estábamos aquí reunidos, escuchando la palabra de Dios. ¿Para qué? Para ser santificados. Hermanos, Pablo había sido apartado, separado. Cuando era Saulo, estaba en camino a Damasco, tuvo un encuentro con Dios. ¿Por qué? Porque ya había sido separado, ya había sido predestinado. Entonces, hermanos, hemos sido llamados ¿a qué? Ser santos, separados por Dios, para vivir para Dios. Y si somos separados de Dios y ahora vivimos para Dios, ¿qué tenemos que reflejar? Bueno, discúlpenme que soy bien preguntón. En la comunidad también soy mucha pregunta, no sé hacer. Si somos separados por Dios y ahora vivimos para Dios, ¿qué debemos reflejar? Tenemos que reflejar santidad, ser santos. Tenemos que imitar a Cristo. Y tengo algunos textos, no lo voy a pedir que lo busquen, algunos sí, algunos no, algunos lo voy a leer yo. En Levítico 20:25, si tenemos un lapicero lo apuntamos. Aquí importante es, hermano, apuntar. Yo, hermanos, soy bien duro para aprender. Y la única manera que aprendo es apuntando, escribiendo. Así que sería bueno que podamos escribir, apuntar, porque es la manera que vamos a crecer. Es la única manera de poder entender, aprender y ponerlo en práctica. Dice en Levítico 20:25, ahí Dios declara explícitamente: os he apartado de los pueblos para que seáis míos, mostrando que la santidad es una separación para Él. Primera de Pedro 1:15 y 16 dice: llama a los creyentes a ser santos en todo, porque Dios, quien los llamó, es santo. Esto implica una vida apartada del pecado. Si el que nos llamó y nos separó del mundo, y nos separó del pecado, nos rescató, si el que me llamó es santo, ¿yo qué tengo que hacer? Santo. Pero dice también que no es por mi voluntad, ¿verdad? Y en 1 de Pedro 2 dice: escribe a los creyentes como una nación santa, un pueblo escogido, apartado para proclamar las virtudes de Dios. Hermanos, Dios escogió a Israel. De la misma manera que nos escogió a nosotros, escogió a Israel. Los separó, un pueblo santo. ¿Por qué creen? Porque Israel era bueno, porque Israel tenía muchas cualidades, porque a Él se le plació. Hermano, no es por méritos, no es por los logros que yo pueda tener, no es porque yo pueda ser, que está bien ser arquitecto, doctor, ingeniero, no es por los logros, es porque a Él se le plació. Es porque en su infinito amor y en su gracia, a Él se le plació llamarnos y escogernos y separarnos. Deuteronomio 7:6 dice, ahí reivindica que Israel fue escogido para ser su pueblo santo, exclusivo, dentro de las naciones. Amén. Y en Efesios 1:4 nos menciona que fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo para ser santos e irreprensibles delante de Él. ¿A qué hemos sido llamados?
Hemos sido llamados a ser santos. ¿Por quién hemos sido llamados? Como que vamos respondiendo al título de la prédica, ¿verdad? Con todos los que en algún lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, en este mismo momento, a esta misma hora, en otros lugares se está hablando de Cristo. Se está invocando el nombre de Cristo. Junto a ellos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos 10:13, por favor. Como decían uno de mis hermanos, como que vamos descansando, como que vamos haciendo algo. ¿Amén? ¿Lo encontramos? Amén. Lo leemos, hermanos. A ver, la voz de 3. 1, 2, 3. Porque todo aquel que haga nombre del Señor será salvo. Amén. Hermanos, ¿cuántos en esta mañana hemos creído en el Señor? Amén. ¿Cuántos hemos creído que el Señor nos ha rescatado? Amén. ¿Cuántos hemos creído que el Señor nos ha salvado? Si el Señor nos ha salvado, hermanos, entonces somos llamados a ser, una vez más, santos. Hermanos, Pablo, después de esto, Pablo va a tocar, ya en la introducción vimos una serie de problemas, ¿verdad? Pero antes de tocar todo esto, Pablo les quiere hacer entender a este pueblo quién les había llamado. Quería hacerle recordar al pueblo, a la iglesia, quién los había llamado y para qué los había llamado. Hermanos, hemos visto también en la introducción que era un pueblo que, si bien cierto, era próspero económicamente, tenía riquezas, pero también era un pueblo depravado, ¿verdad? Pueblo que vivía en el pecado. Que todos los que llegaban ahí, llegaban a corretear. Es más, hermanos, ahí había una iglesia, la iglesia de una diosa, Afrodita, donde las sacerdotisas eran prostitutas. ¿No? Vemos esa cultura que tenían. Entonces Pablo les está haciendo recordar quién los llamó, por quién fueron separados y para qué. Porque habían perdido esta identidad, habían perdido esta dirección. Entonces Pablo les empieza a mencionar todo esto para luego abordar los problemas que hoy, en esta mañana, no vamos a tocar porque nos faltaría un montón de tiempo. El versículo 4 dice: gracias doy a mi Dios, siempre por vosotros. Gracias doy a mi Dios, siempre por vosotros. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Todas las mañanas, cuando despierto, doblo mis rodillas, y cuando oro al Señor, doy gracias por ustedes. Doy gracias a Dios por ustedes. Mira cómo aborda Pablo este problema. No le dice fornicarios, adúlteros, no le dice... No. Los trata con amor. Claro que más adelante vamos a ver que Pablo es un poco más fuerte, un poco más duro, pero aquí Pablo dice: gracias doy a mi Dios, siempre. No dice algunos momentos, en algún tiempo, dice siempre por vosotros. Cada momento que él oraba, cada momento que él tenía esta comunión con Dios, él daba gracias a Dios por esta iglesia de Corintios. Gracias por la gracia de Dios que fue dada en Cristo. Otra vez, fue dada en Cristo. Y cómo vamos relacionando todo. Todo es en Dios
en Cristo, ¿verdad? Y el 5 dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. En todas las cosas. En toda palabra y en toda ciencia. Quiere decir que esta iglesia conocía a Dios. Esta iglesia había pasado doctrina 1, doctrina 2, doctrina 3. Estaban preparados. Sabían quiénes eran, sabían en quién habían creído, pero habían olvidado. Y Pablo les está haciendo recordar. De la misma manera que en esta mañana Dios nos está haciendo recordar a nosotros. Amén. Enriquecidos en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en nosotros. Hermanos, el testimonio de Cristo ha sido confirmado en usted. ¿Lo creemos, hermanos? Tenemos que creerlo, porque si hemos creído en Él, ya somos santos. Amén. El versículo 18 dice, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Pablo otra vez les está haciendo recordar, tienen todo, así han sido bendecidos en todo, tienen conocimiento, tienen entendimiento. Hermanos, leyendo otras cartas, podemos ver que creo que en esta carta de Corintios es la única iglesia que tenía todos los dones. No lo digo yo, lo dice la palabra. Fuiste bendecido en todos los dones. Y aún así estaban atravesando los problemas porque habían perdido la dirección de quién los había llamado y para qué los había llamado. Y dice, en toda palabra, ellos conocían, habían entendido, en testimonio de Cristo, se había confirmado en ellos. Y en nosotros también se tiene que confirmar, hermanos. Sí o sí, tenemos que confirmarnos. No les faltaba ningún don. Vamos a buscar segunda de Pedro, como que vamos haciendo algo. De Pedro 1:3. ¿Decimos un amén cuando lo encontramos? ¿Lo leemos, hermanitos? ¿Lo leen ustedes? ¿Voy a darme cuenta? Capítulo 1, versículo 3. Lo leemos, hermanitos, por favor. Lo leemos, lo entendemos y lo explicamos. ¿Hermanos? Lo leemos, hermanos. Lo leemos. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Quién nos llamó, hermanos? Dios. Entonces Pablo les está diciendo, bueno, ya entendieron, ya recordaron quién los llamó y para qué los llamó. Han creído en Dios, así que tienen todo para santificarse. Tenemos todo para santificarnos. Lo mismo que le dijo a los corintios, lo dice esta mañana. Hermanos, tenemos todo para santificarnos. Tenemos todo para vivir en santidad. Amén. Todo lo que necesitamos, hermanos, ya lo tenemos. Si es que hemos creído en ¿quién? Y si hemos creído en Dios, si hemos creído en Cristo, hay algo muy importante que tenemos, que es el Espíritu Santo, que nos va a ayudar en todo. En Efesios 1:3 dice, bendito sea Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo.
Si hemos creído en Dios, hermanos, tenemos que santificarnos. Si hemos creído en Dios, ya somos santos. Si hemos creído en Dios, tenemos el Espíritu de Dios. Juan 14, 23 dice, Jesús les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. ¿Verdad? ¿Así mis hermanos? Sí, ¿verdad? Dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le mandará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Hermanos, tenemos de su Espíritu Santo, ¿verdad? Hemos creído en Dios. Nos ha rescatado del pecado, porque antes estábamos, ¿qué? Muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora el Señor nos llamó, el Señor nos rescató, nos trajo a Él. Que ahora Él nos llena de su gracia, de su paz y nos da el Espíritu Santo. Pero hemos nacido de nuevo y la Biblia nos compara a que somos como ¿qué? Como niños recién nacidos. ¿Y qué hace un niño, un bebé recién nacido? Necesita crecer. Pero para crecer necesita algo muy importante. Ser amamantado. ¿Verdad? Necesita de lechita para que crezca. De la misma manera nosotros, si hemos nacido de nuevo, si hemos creído en Dios y sabemos que Él nos ha rescatado, necesitamos crecer. Y la única manera de crecer es a través de su palabra. Porque dice la palabra de Dios que es que nuestra leche espiritual, nuestro alimento espiritual. Entonces tenemos que amar su palabra. Y así lo dice, lo pueden apuntar en Juan 14, 23 y lo leen en casa. El que me ama, mi palabra guardará. No dice que lo guardemos, hermanos, ahí en la biblioteca donde la granita ha hecho su casita. Que lo guardemos. Eso no quiere decir que lo guardemos donde no lo vayamos a encontrar. Que lo guardemos en nuestro corazón. Que lo entendamos y lo pongamos en práctica. Y mi Padre, esa promesa que Dios nos da, y mi Padre le amará y vendrá a Él. ¿Qué más dice, hermanos? Y haremos morada con Él. Y haremos morada con Él. Hermanos, la obra es de Dios. Y Dios se va a encargar de perfeccionarla. Pero estamos aquí en esa mañana escuchando la palabra de Dios. Al comienzo dijimos, si Dios hablaba, y Dios habla, hermanos. Cada vez que abrimos nuestra Biblia en las mañanas, cada vez que leemos palabra, Dios nos habla. Y todos los días Dios tiene algo nuevo que decirnos. Para ir terminando, dice el versículo 8 y 9, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, no esté en nosotros, dice, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis, ¿qué? Irreprensibles, santos, apartados, separados para Dios, en el día de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él venga por segunda vez, cuando nos podamos encontrar con Él. El versículo 9, hermanos, fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor.
Hermanos, en 1 Juan 3:9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Si hemos nacido de Dios, hermanos, ya no podemos practicar el pecado. Ojo, que una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. No podemos practicar el pecado, porque dice, ¿no? ¿Sabéis, hijitos míos, habéis pecado? Abogado tenemos. Y es el Espíritu Santo que nos va a llamar, que nos va a contristar. Ya no podemos vivir en pecado. ¿Por qué? Porque ahora nuestra naturaleza ya no es de nosotros, es la naturaleza de Dios. Y si Él es santo, nosotros, ¿qué somos? Santos, ¿verdad? Si Él es santo, hermanos, nosotros somos santos. Leemos el versículo 9, hermanitos, si me ayudan a leerlo, por favor. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro. Amén. Dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Hermanos, tenemos que vivir en una comunión. La manera de vivir en santidad y apartados del pecado el camino es la comunión con el Señor. Tenemos que tener esta comunión con Él. Vamos a leer un texto ya para ir terminando, hermanitos. Juan 15:4, por favor. Mientras lo buscan, lo voy a leer. Dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo. Aquí, hermanos, Dios nos da un claro ejemplo de vivir en comunión con Él. Esta comunión, hermanos, Dios lo representa así: yo soy la vid, vemos un árbol, y ustedes son el pámpano, y apartados de mí, ¿qué dice? No darán fruto, se van a secar. Si estamos en Dios, si estamos en Cristo, si estamos con Cristo, entonces tenemos que dar ¿qué? Fruto. Y este fruto es santidad. Tenemos que vivir en santidad. No por nuestro esfuerzo, no por lo que yo me esfuerce. Es porque ahora mi naturaleza está en Dios. Y si yo estoy en Dios, tengo que dar frutos. Y como ayer compartíamos en la comunidad, la mejor manera de que la gente pueda venir a Cristo. Muchos están cansados ya de que se les predique y se les hable. Pero por nuestros frutos nos conocerán. Yo puedo decir, hermanos, soy una papaya, pero si soy mango, soy mango. Puedo gritar, puedo decir, hey, soy papaya, soy papaya. Pero si ustedes ven aquí un mango, van a decir que es mango. No podemos ocultar eso, ¿verdad? Entonces, por nuestros frutos, nos van a conocer. ¿Quién es Dios? Por el cual fuiste llamado, hermanos. Fuimos llamados por Cristo.
Fuimos llamados para ser santos. Fuimos llamados para dar testimonio. Fuimos llamados para que la gente pueda ver en nosotros a Cristo. Su naturaleza de Cristo se debe reflejar en nosotros. Aunque suene duro, aunque la valla esté muy alta, pero tenemos que reflejar a Cristo. Porque ahora somos hijos de Él. Hijos de Jesucristo, nuestro Señor. Hermanos, recordemos que aquí Pablo les hizo recordar quiénes eran a los corintios, por quiénes habían llamado y para qué. De la misma manera, hermanos, nosotros somos llamados para ser santos. Somos llamados a una fidelidad con Dios, a una comunión con Dios y a dar buenos frutos. Amén, hermanos. Hermanos, los capítulos más adelante vamos a ver cómo es que trata Pablo. Hoy ha sido una introducción a Primera de Corintios. Quiero hacerles un llamado, hermanos. En el momento de ir estudiando, leyendo su palabra, al primero que Dios habló para mi vida. Y hermanos, estamos todos llamados a ser santos. Si hemos olvidado quién nos llamó, hoy podemos venir a Él y decirle: Señor, estamos dispuestos. Reconocemos que tú nos llamaste y hemos venido a ti para dar fruto. Queremos dar fruto. Queremos trabajar para la obra del Señor. Recordando que la iglesia es de Cristo, hermanos. Fue claro Pablo aquí. No fue la iglesia de Corinto. No fue la iglesia que fundó Pablo. Fue la iglesia de Cristo. Somos la iglesia de Cristo, hermanos. Amén, hermanos. Les invito a ponerse de pie. Y también les invito a orar en esta mañana. Y pedirle al Señor que nos siga bendiciendo de su gracia. Nos siga bendiciendo de su amor. Amén. Inclinemos nuestros rostros y vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque hemos recordado, Señor, por quién fuimos llamados. Hemos recordado, Señor, para qué fuimos llamados, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque en esta mañana has hablado a mi corazón. Has hablado, Señor, a mi vida. Te pedimos, Señor. Te pedimos, Padre, que nos sigas bendiciendo de tu amor, que nos sigas bendiciendo de tu gracia, Señor. Ora al Señor, hermano. Hay mucho por qué agradecerle a Él. Recordemos de dónde nos sacó. Recordemos de dónde nos transformó, de dónde nos apartó. Somos bendecidos en Él. Fuimos comprados, hermanos, a precio muy alto. Tenemos mucho por lo cual agradecer a Dios, a nuestro Padre. Ahora somos hijos suyos, hechura suya somos. Humillémonos delante de Él. Vivamos en una vida de comunión. Busquemos el rostro del Señor. Oramos, Señor, en esta mañana. Tú eres bien justo, Señor, para perdonarnos.
hermanos, en gratitud y agradecimiento por todo lo que Él ha hecho por nosotros, aún sin merecerlo, aún no viendo nada bueno en nosotros. Él nos llena de su Espíritu Santo. Él nos recuerda que somos hijos suyos, que somos hechuras suyas. Por Él fuimos comprados. Te damos gracias, Señor, por recordarnos en esta mañana que somos hijos tuyos. Te agradecemos, Señor, y no nos cansaremos de darte gracias. Gracias, Señor, por tu inmenso amor, por tu gran misericordia, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias por sanar nuestras tierras. Gracias por escuchar nuestros ruegos, Señor. Y porque cada día nos acercas más a ti, en comunión contigo, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias te damos, Señor. Vamos a dar 3 glorias a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria